El Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para restaurar tu vida. Creo que venir a la iglesia y conformarnos simplemente con cantar sin sentir su presencia, yo creo que no es suficiente. Es de venir a la casa del Señor con expectativas nuevas, experiencias nuevas. Señor, yo voy a adorar y no interesa quién me vea y quién no me vea, yo voy a adorar. Amén. Quiero que vayan a Evangelio según Mateo, en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hermosa y bendecida mañana. Cuando lo tengan, dicen un amén fuerte. Se ponen de pie, hermanos, porque van a estar, no sé cuánto tiempo van a estar parados o sentados, porque vamos a predicar hasta donde el Espíritu diga. Gracias por esos amenes. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero ¿cuál? La cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pueden sentarse. Quiero en esta mañana hablar acerca de una pregunta, y es una pregunta muy sencilla. Amén. No le digo que vuelva a ver al que está a su lado, porque se va a sentir confrontado. La pregunta es: ¿eres trigo o cizaña? Ese es el tema en esta mañana. ¿Eres trigo o eres cizaña? Y quizá usted esté pensando: pero ¿cómo lo distingo, pastor? ¿De qué manera yo me puedo identificar si realmente soy el trigo del Señor o soy la cizaña que está afectando a ese trigo? Pues durante el mensaje usted se va a dar cuenta según sus características y mis características, y voy a identificarme. Al final del mensaje yo voy a saber si lo que realmente estoy haciendo son características del trigo o son características de la cizaña. Quiero que cada creyente se familiarice con el tema, que esté pendiente de lo que vamos a enseñar, y al final usted mismo va a definir. Usted mismo va a decir: yo realmente me identifico con las características de tal de cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, en nuestra vida, a veces nosotros no tenemos aquel pensamiento de decir: yo me conozco. Fíjese que los seres humanos, Dios nos ha dejado dentro de nosotros a un juez que se llama conciencia. Y la conciencia sabe perfectamente quién soy, qué hago, qué estoy haciendo.
qué es bueno y qué es malo de lo que estoy haciendo en la vida. Por lo tanto, todos sabemos perfectamente en nuestro diario vivir qué estamos haciendo. Por lo tanto, podemos identificarnos si realmente estamos haciendo lo que la Biblia manda o no estamos haciendo lo que la Biblia manda. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos unos versículos anteriores, la parábola del sembrador. Ahí mismo, la parábola del sembrador, y luego aparece la parábola del trigo y la cizaña, que tienen similitudes tales como ambas presentan a alguien sembrando, un sembrador. Ambas también hablan acerca de un campo donde sembrar. Ambas hablan de semillas y también habla de producción. Pero sin embargo hay diferencia notable entre la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Dice que aunque el maligno aparece en las dos interpretaciones, el maligno aparece en las dos interpretaciones, se ve en un carácter diferente. En el primer caso dice que el enemigo va y arrebata la semilla. Amén. Arrebata la semilla. Y en el segundo caso, él es quien siembra la cizaña o la semilla en medio del trigo. O sea, en la parábola del sembrador, él es el que la arrebata junto al camino. Las aves la comieron, la que cayó junto a los espinos la ahogaron, y empieza el enemigo a tratar que la semilla se quede sin fruto. Luego, así también en la primera, toda semilla es buena, toda es buena. No se sembró semilla mala en la parábola del sembrador, pero en la segunda la cizaña aparece entre el trigo. Y finalmente, en la primera el énfasis está en la recepción dada a la semilla por los diversos tipos de suelo, y en la segunda el énfasis está en el sembrador. Y esto es en su mandamiento dado a los siervos mucho antes de la siega, dado a los segadores en el momento también de la cosecha. Cuando yo leía esto y me detení, hermano, yo sé que ustedes tienen que también detenerse a leer. Los discípulos, en el momento en que Jesús dijo esa parábola, se quedaron así como, ¿y qué quiso decir? Amén. Y cuando se fue la multitud, despedida la multitud, vaya al versículo 36. Cuando la multitud fue despedida, la gente entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, los discípulos, mientras el maestro da la parábola en la enseñanza, se quedan en las nubes. No le entienden, no comprenden. Pero una vez despedida la gente y entran a la casa, los discípulos se acercan al maestro y dicen: maestro, nosotros queremos entender, nosotros queremos comprender en qué consiste esa parábola que les contaste a la multitud. Y del versículo 36 al 44 está la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. No ocupa tanto argumento, no ocupa tanto de investigar. Ahí está. Veamos un poco hacia grosso modo y luego seguimos en lo demás. El que siembra la semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, que conste, no es la iglesia. El campo es el mundo, no es la iglesia. Ojo con ese detalle. El mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que los siembra es el diablo. La cosecha es el fin de esta era, y los segadores son los ángeles. De la manera que se recoge la cizaña para prenderle fuego, así va a suceder también al fin de esta era. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger todos los que causan tropiezo, y a los que obran injustamente los sacará del reino y los echará en el horno de fuego. Entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes, pero los íntegros, hermano, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En esta mañana yo pienso que la palabra a veces es preventiva y también es correctiva. Para algunos quizás va a ser preventiva, pero para algunos otros quizás va a ser
correctiva. Pero de las dos formas yo creo que es necesario que llegue a nosotros. Por lo tanto, mientras estemos viendo las características o las diferencias entre el trigo y la cizaña, porque esta es una escena de un agricultor, es una escena de alguien que va a su era, va allá y empieza a preparar la tierra. Bueno, aquí se habla, hermano, de un padre de familia que pagó, que contrató trabajadores para que prepararan la tierra, para que sembraran, para que hicieran todo. O sea, el hombre había gastado, el hombre había invertido, y en esa inversión, hermanos, de verdad que es bien lastimoso, porque de repente usted que sabe de agricultura sabe cómo cuesta preparar la tierra para sembrarla. Hay que chapodar, hay que limpiar, muchas veces hay que sacar la leña cuando es un desmonte, y todo lo que hacemos para luego sembrar la semilla. Y luego la semilla viene naciendo, y después que la semilla nace, hablamos del maíz, también en medio del maíz empieza a nacer hierba mala. ¿Qué hacemos los agricultores? Bueno, lo que hacemos es, en otro tiempo era tameguar. Antes no se escuchaba de gramoxones, de paraquat y de tantos detergentes, dijo aquel, que no son detergentes, veneno. Antes no había eso. Antes simplemente era con la cuma, era simplemente tameguar. Los hipótesis de hoy no saben qué es tameguar, ellos no saben qué es eso. Se los explicamos después. Entonces, pero después el tiempo pasa y se han inventado todo tipo de venenos, una bomba de regar, y uno va con la bomba para matar la hierba para que el maíz crezca en lo limpio. Esa es la escena del trigo y la cizaña. Veamos entonces las diferencias que hay entre estas dos. Primera, no tienen diferencia al principio hasta que el trigo madura. Nacen en la era, nacen en el terreno, y las dos matas son iguales. El trigo y la cizaña no tienen diferencia cuando está simplemente la mata allí. Son igualitas, son idénticas. El trigo como la cizaña crecen juntas en el campo de Dios. Terminan mezclándose, pero cuidado, pues este último, que es la cizaña, no deja crecer al trigo. Es que el problema, hermano, no tanto es que esté la cizaña ahí. El problema no es tanto que la cizaña esté en medio del trigo. El problema es que la cizaña no deja crecer al trigo. Amén. No lo deja crecer porque está allí. Ella va a estar tratando de agarrar todo el alimento que llega para el trigo. Ella va a estar haciéndole cosas para que el trigo no empiece a crecer. El trigo es un cereal de donde se saca la harina y de ella se elabora el pan, que será el alimento para saciar el hambre de la humanidad. El trigo nos nutre. El trigo, además de darnos nutrición, nos da vida y también nos da energía para continuar. De ahí que Jesús se refirió a los hijos del reino como la semilla de trigo. Nosotros damos vida a través del mensaje de la palabra. Nosotros impartimos vida a través del testimonio. Impartimos vida a través de predicarle a la gente, de evangelizar a las personas. Usted es el trigo de Dios, por lo tanto usted tiene que impartir vida, porque usted es el llamado a llevar el mensaje de la palabra. Y no tenemos que esperar que salga toda la congregación a evangelizar. Usted solo puede salir a evangelizar a su vecino, a su familiar, a su familia, a quien sea. No necesitamos salir en bandada, como dijo alguien. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer usted, porque usted es el trigo del Señor. Algo más, la cizaña también tiene granos, pero estos no son comestibles. Se puede hacer harina y también se puede hacer hasta elaborar pan, pero quien lo coma quedará envenenado. Oigan eso, la cizaña también da fruto. También pueden hacer harina. También se puede hacer pan, pero quien ingiera eso, dice la historia, que queda envenenado. Los detalles de esta parábola le resultarían claros y familiares a la audiencia de Palestina. Oigan esto, la cizaña es una de las plagas que el campesino tiene que estar combatiendo. Por eso es que
Los labradores en la mañana, cuando ven que el trigo ha nacido y van allá a verla y dicen: maestro, ¿y que no sembraste que semilla, no sembraste trigo? Y él dice: claro que sí. Pero en medio del trigo también ha nacido cizaña, y se asustan porque la cizaña no era poquito, era bastante, hermano. La cizaña en medio del trigo no era poquito. Yo pienso que si hubiese sido poquito, los labradores habían dicho: ay, bien poco. Pero se asustan. Se asustan ellos porque empiezan a ver que hay cizaña en medio también del trigo. Y por lo general, dije ya al principio, hermano, no se distingue. Y esos detalles son importantes. El campesino siempre está combatiendo la mala hierba en su milpa. ¿Qué pasa cuando no le quitamos la hierba al maíz? No se pone amarillito, ¿verdad? Al final nos da una buena mazorca, da unas tuluncas, así le llamamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el zacate, que no es la que nosotros queremos, trata la manera de no dejar crecer al maíz. Eso es idéntico también en esta parábola. Ahora más, la cizaña, dije ya, es una de esas plagas. Y está constantemente el labrador cuidando de ella. Al principio se parece tanto al trigo que es imposible distinguirla. Dicen los labradores: hey, maestro, si tú quieres, nosotros vamos a arrancarla. Ese es el versículo, ¿verdad? Y el maestro le dice: no. Yo pienso que la respuesta lógica que esperaban recibir los labradores era que sí. Es la respuesta lógica. Ellos esperaban que el maestro dijera, o que el padre de familia dijera: está bien, vayan entonces a arrancarla. Pero él sabía que la cizaña y el trigo en la era eran idénticas, y por quitar una cizaña iban a quitar a una mata de trigo. Entonces dice el maestro: en ese momento que me arrancan una mata de trigo, en ese momento estamos perdiendo en la producción. Así que dejen que las dos crezcan juntas. No vaya a ser que cuando arranquen esa cizaña esté entrelazada las raíces con el trigo y me vayan a arrancar una mata de trigo. Y ese es el peligro que corremos dentro, hermanos, de esta parábola. Porque nosotros no podemos correr a nadie. ¿Oyeron eso? Yo no puedo correr a nadie, ni tampoco puedo arrancar a nadie. Aquí quien se encargue, hermano, de hacer la distinción va a ser Cristo al final de la era. Yo no soy nadie para correrle a usted. Amén. Yo no soy nadie, simplemente le predico la palabra, le digo lo que la Biblia dice, le enseño lo que la Biblia dice. Pero el problema aquí es que esto se parece tanto. Va en el versículo 30. Hay que dejarlos crecer al mismo tiempo. Y el maestro dice: hasta el tiempo de la siega. O sea que el abono que le tiraban al trigo también lo recibía la cizaña. El cuidado que se le daba al trigo también tenía que tenerlo la cizaña. Versículo 30. Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo para que éste vaya a mis graneros. En sus primeras etapas el trigo y la cizaña se parecen tanto que la idea popular era que la cizaña era trigo y que se había corrompido. Pero no, el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. El trigo no se puede convertir en cizaña, ni la cizaña se puede convertir en trigo. Que quede claro. ¿Oyeron eso? No se puede convertir una mata de trigo en cizaña, y una cizaña no se puede convertir en mata de trigo. No se puede. Son diferentes, y al final se va a hacer lo que es la distinción. El trigo y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo, pero al final hay que separarlos porque el grano de cizaña es ligeramente venenoso. Además de eso, causa mareos.
Después de la enseñanza se van a la internet ustedes y busquen todos los beneficios de lo que es el fruto de la cizaña. Causa mareo, causa náuseas y tiene efectos narcóticos, y hasta pequeñas cantidades tiene un sabor amargo y desagradable. Por último, hay que separarlos. Por eso es que el maestro dice: las cizañas son los hijos del maligno, el trigo son los hijos del Señor. O sea, el Señor no se equivoca cuando hace la explicación. Por último, dije ya, hay que separarlos y lo hacen con la mano. Dice, estaba leyendo que dice que tiran un nylon en el suelo y tiran todas las semillas. Y las mujeres van y empiezan a quitar la cizaña de en medio de las semillas, porque las dos son semillas. Y las mujeres quitan la cizaña con la mano. Ellas son las que conocían y empezaban a quitar la cizaña de en medio del trigo. Claro, ya la mata ha sido atada de manojo y echada al fuego, pero también hay un fruto todavía ahí. Pero todavía del fruto hay que separarlo. Hay que quitarlo de en medio del trigo. Qué tremendo. Segundo, la cizaña es venenosa mientras el trigo es comestible. Hay una sustancia en la cizaña llamada telumina, así como se oye, telumina, que es muy venenosa y la produce un parásito. Oiga esto: y quien consume esa semilla se experimentará náuseas, dije, convulsiones e incluso la muerte. Así son los hijos del malo, así son los hijos del maligno. Pues la paga del pecado es ¿qué, hermano? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, en este caso, las cizañas son los hijos del malo. Por eso es que yo les decía que el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Amén. El problema es que se cuelan del mundo y se meten en la iglesia. Pero el campo para sembrar es el mundo. Eso dice la parábola. Eso dice la explicación de la parábola. No dice ahí el campo es la iglesia. No, el campo es el mundo. Es el mundo el campo. Pero de allá, dije ya, vienen algunos y se meten también en la iglesia, y ahí tenemos el problema. Ellos solo están para dañar el entorno en que se crecen. Ellos del mundo se benefician, pero siempre critican al mundo. Y así están en una iglesia, se desarrollan, se activan a la par del trigo, hermano, pero tarde o temprano sus raíces intentan ahogar al trigo. Hay gente, hermano, que cuando alguien está creciendo en la vida cristiana y Dios le está usando, tratan la manera de pegarle una zancadilla. Todo aquel que quiere hacer caer a uno de mis más pequeñitos, dijo el Señor, es mejor, dijo, que le aten una piedra de molino al cuello y lo avienten al fondo de la mar. Yo no soy nadie para hacer tropezar a nadie. Y si están, dije, ya en la iglesia, se desarrollan, se activan y están ahí, ellos reciben bendición debido a que Dios se acuerda del trigo. Dije ya, si le caía abono al trigo, la cizaña está ahí, también se beneficia. Pero como son tan dañinos, siempre van a perjudicar el entorno del pastor, de la iglesia y de toda la gente. Y todo esto sucede en todas partes porque ellos no pueden cambiar su naturaleza. La cizaña es cizaña. Pastor, ¿me está diciendo cizaña? No, estoy predicando la parábola y explicando la diferencia de una y la otra. Quien define qué es usted. Yo no lo estoy acusando. Simplemente estoy explicando la diferencia entre el trigo y la cizaña. Ahora, yo me identifico con lo que estoy haciendo de acuerdo a las características. Número 3, el trigo fue sembrado por Jesús y la cizaña fue sembrado por Satanás. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y oiga, hermano, ¿y qué hizo? Y se fue. Ya sabía que dejaba sembrada la semilla de maldad. O sea que el enemigo llega, siembra y se va. Quien tiene que lidiar somos nosotros.
Porque quien siguió cuidando la era fueron los siervos del dueño que les está pagando. Aunque ellos querían, yo pienso, me imagino que cuando ellos iban a limpiar, hermanos, el trigo y miraban la cizaña, se daban ganas de arrancarse, pero el dueño de familia dijo: no, déjenla. Porque si por arrancar una cizaña me arrancan una mata de trigo, les va a ir mal. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no medimos y tratamos la manera de decir o hacer algo en contra de alguien, pero ese alguien también tiene familia. Hay una familia completa dentro de la congregación. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. No intente arrancar la cizaña. Intente no ser cizaña usted. Eso tendría que ser el pensamiento de nosotros. Entonces la cizaña fue sembrada por el Satanás y es una forma de vengarse y dañar el campo de Dios. Y los cristianos que reciben la cizaña en sus vidas también son rencorosos, son vengativos, no olvidan ni por nada para perdonar. ¡Qué capaz, pastor, que yo le voy a perdonar! Ella fue la que me ofendió, él fue el que me ofendió. Y empiezan a ser rencorosos. Por eso dije, nos vamos a identificar en el desarrollo del mensaje. Versículo 28. Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a arrancarla o la arranquemos? Esta vive disfrazada en el mundo. La cizaña está disfrazada en el mundo y en la iglesia. Los que fuimos ayer a la actividad de fraternidad de varones escuchamos el mensaje, hermano. Aquel fue más directo que lo que yo estoy diciendo hoy. Pero eso que dijo él es la cizaña. Yo la identifiqué en el mensaje. ¿Por qué? Porque en este sentido, dije ya, ella está disfrazada en el mundo como también en la iglesia. Ella es idéntica al trigo, pues puede imitar, y nadie de nosotros puede arrancarla. Pues quien quiera quitar el pecado, pues va a tener que quitar también al pecador. Y yo no soy nadie para quitar un pecador. Yo no soy nadie para quitar la vida a otra persona. Y estoy hablando en el sentido espiritual, no en el sentido físico. Por lo tanto, este hombre aparentemente era un rico hacendado que emplea varias manos para el trabajo del campo, siembra la semilla en su campo. Pero mientras los hombres se durmieron, y esta es la base, mientras los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y ni cuenta se dieron. Ellos estaban dormidos. La idea era que ellos tuvieran que estar velando y cuidando la era para que no entrase nadie a sembrar. Pero se duermen, y mientras se duermen, hermanos, los trabajadores, mientras se duermen, el enemigo entra a la era y empieza, hermanos, sigilosamente a sembrar cizaña. Y cuando amanece y empiezan a nacer, ellos no se dan cuenta y dicen: maestro, hey Señor, pero nosotros sembramos trigo. ¿Y cómo es esto que? Y le dice el Dios: de ahí tranquilo, ya sé qué pasó. Ustedes se durmieron. Ustedes se durmieron. Y mientras ustedes se durmieron, el enemigo vino y sembró cizaña. Hay tanta gente que se durmió y dejó que el diablo sembrara cizaña en su corazón. Oh, pastores, que yo me acuerdo cuando empecé a ser evangélico, me acuerdo cuando Dios me usaba, me acuerdo, y en vez de me acuerdo fue en el tiempo pasado. Pero se durmió y el enemigo sembró cizaña en el corazón. Vivimos del pasado, vivimos del recuerdo, tratamos la manera de simplemente estar recordando lo que ya pasó. Algo más, debemos nosotros sembrar trigo sin arrancar cizaña. El creyente ha sido llamado a sembrar trigo, pero no arrancar cizaña. Maestro, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él dijo: no, no me van a arrancar ni una mata de cizaña, porque esa cizaña seguro está entrelazada entre las raíces del trigo, y me van a arrancar una mata de trigo y les va a ir mal. Entonces ustedes están llamados para sembrar trigo, pero la cizaña no se tiene que arrancar, debe estar allí. Entonces yo soy llamado a sembrar trigo, pero no a arrancar cizaña. Pastores, que usted tiene que correr a esa gente de la iglesia. Usted tiene que decir que se vaya esa gente. No soy nadie para correr a nadie.
Aquí lo dice la Biblia. Nuestro trabajo es sembrar trigo y no arrancar cizaña. Es juntar y no desparramar la cosecha. Si alguien sembró mal en tu vida, eso no te da derecho de juzgarle y de determinar si es trigo o cizaña. Mientras estemos aquí, alguien puede arrepentirse y apartarse del pecado, y también nosotros podemos también restaurarle. Es decir, entre más cerca esté el trigo y la cizaña, quizá la mata de trigo empieza entonces a imitar también a la cizaña, y empieza a corromperse también la mata de trigo. Pero mientras estemos aquí, mientras Cristo no venga y la palabra llega, el mensaje llega, y yo estoy tratando de verificarme a mí mismo y digo, no, entonces mis características son de trigo, pero en este momento, cuando estoy tan cerca de la cizaña, he tomado características de la cizaña. Pero mientras tenga vida, yo tengo esperanza. Así que si alguien está cerca de la cizaña y siente que está siendo atraída y está siendo seducida, puede arrepentirse y decirle, no, yo soy trigo. Así que vos tenés que imitarme a mí, pero yo no voy a imitarte a ti. Eso dice Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Mientras estemos aquí, dije ya, alguien puede arrepentirse. Solo cuídate, porque la semilla se siembra mientras uno duerme. Amén. Y no hablo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Hay gente que ya no ora. Hay gente que ya no lee la Biblia. Hay gente que ya no hace las actividades espirituales en casa. Se conformaron simplemente con la lectura del martes, con la lectura del jueves y con la lectura del domingo. Y que conste, a veces no leen aquí tampoco. Y otros nos hemos confundido. Y es que todo tiene su tiempo. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos cantando? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos cantando? Cantar. Pero alguien está leyendo la Biblia. O sea, como que tergiversamos la situación. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a leer? Leer. Entonces eso es así. Si nosotros decimos vamos a cantar, si ustedes dicen, hermano, vamos a cantar, y yo agarro la Biblia y empiezo a leer la Biblia en el tiempo de cántico, yo estoy mal, porque no defino los tiempos. Pastor, pero no es pecado leer la Biblia. Sí, pero para todo hay tiempo. Amén. En el tiempo de predicar, usted tiene que estar atento a escuchar el mensaje. Pero si se pone a leer la Biblia, ¿qué me va a escuchar? Amén. Entonces hay que definir los tiempos. Solo tenemos que cuidarnos, porque la semilla es sembrada mientras dormimos. En cualquier momento alguien la siembra junto a tu trigo, y toda tu vida puede contaminarse. Hay gente que nosotros les hemos conocido como buenos creyentes, pero se juntaron con una cizaña y los cambió. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré. El que anda con lobo, que son bíblicos, ¿verdad? El que anda entre la miel, normal. Hay gente, hermano, que de verdad tenía buenos modales. Papá y mamá se preocuparon por enseñarle buenos modales. Los hipotes, cuando ellos están adolescentes y empiezan a andar con sus amigos, dejan los modales que papá y mamá le enseñaron y empiezan a adoptar sencillamente características de la cizaña. Yo quiero ser como él, quiero andar como él, quiero hablar como él, caminar como él, y empezamos a ver de todo como él, en vez de mantener la característica de trigo que fue sembrada en la enseñanza, en la casa, en el hogar creyente, y que ese que cizaña entienda que yo soy trigo y que yo no le voy a imitar a él, sino que él tiene que imitarme a mí. Pero todos muchas veces vamos a imitar a aquel, y ese perverso ni creyente es. Pero es la tendencia, pastor. ¿Cuál tendencia? Ni que nada. Aquí se trata de Biblia y de mandamientos de la palabra. No se trata de imitar cosas que no nos van a ayudar en nada. Entonces, sin la menor consideración
por todo el trabajo que se ha hecho, hermanos, en el campo, los gastos que se han incurrido, las esperanzas que habían inspirado a esta persona para sembrar el campo. Este enemigo no le interesa el trabajo que se haya hecho, no le interesa cuántos días de ayuno has hecho, cuántas vigilias, cuántas oraciones, cuánto tiempo estás orando. Él no le interesa el trabajo que has hecho, le interesa que mientras te duerme, él va y empieza a meter la cizaña en tu campo. Él no le interesó cuánta inversión había hecho el dueño de esa era. Le interesaba simplemente porque el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el momento en que nos dormimos espiritualmente, él entra y siembra cizaña en nuestro campo. Y después empezamos a actuar diferente. Y hasta nosotros mismos nos damos cuenta y decimos: es que yo no era así. Amén. Es que antes yo no era así. No sé qué me está pasando. Es lo que pasó, es que te dormiste y el enemigo entró y sembró cizaña. Eso es lo que pasó. Porque hay gente que así dice: hey, pastor, es que yo no era así, pastor. Yo me siento ahora bien impulsivo. Yo con nada me enojo, exploto. No, hombre, cizañita anda ahí. Porque el trigo se mantiene. Ya van a ver otra característica del trigo. Esta cizaña veterana alberga un hongo que es venenoso para animales y para los hombres también. Se puede presentar la pregunta: pero ¿podría alguien, pastor, realmente tan bajo como para cometer ese crimen tan despiadado? ¿Cómo es posible que alguien sembró y le costó tanto trabajo para hacer esa milpa? ¿Y cómo es posible que alguien venga y tiene animales y lo que hace es, cuando no está el dueño, abrirle la puerta y meter las vacas que se coman la milpa de ese? ¿Será que hay gente así? Ojalá que no sea creyente. Porque si es creyente, hermanos, de verdad que está mal. Hay gente que vigila las milpas que están buenas y lo que hacen es sencillamente abrir la puerta y que las vacas se metan y dicen: no, yo no sé qué pasó aquí, eso quizás estaba abierto y usted la abrió, hombre. No le interesa al enemigo, no le interesa cuánto hayas gastado, cuánta hayas invertido. A él le interesa simplemente hacer el daño, y cuando hace el daño se burla de ti. Mira, ese era el que cantaba en la iglesia del Cordero, ese era el que predicaba en la iglesia del Cordero, y mira cómo anda hoy. El diablo no ve físicos, hermano. El diablo no ve posición aquí en la parte social. El diablo ve posición espiritual. Dice Pablo que con Cristo estamos sentados en lugares especiales. ¿Qué quiere el diablo? Bajarte de ahí y tirarte al suelo y pisotearte y, hermano, burlarse de ti cuando te tenga ahí. Pero como somos tan ingenuos los hombres: no, pastor, es que soy guapo. ¿Cuál guapo? Que te quiere comer el diablo, ¿eh? Ah, pastor, es que usted sabe, yo soy la señorita para las hipotas. ¿Cuál? Aquí el diablo no ve si eres guapo o si eres feo, ve tu posición. Él está tratando, hermanos, de sembrar cizaña. El primero es más pesado y la cizaña es más vana. Oiga esta diferencia. Se dice que el trigo es más pesado que la cizaña, y debido a esto llega un momento en que el trigo se inclina. Es decir, el peso de la vaina, el trigo hace que se doble, se humilla y se doblega ante el peso. Así es el creyente que hace lo que la Biblia dice. Él se humilla ante la presencia del Señor, se humilla ante cualquier cosa que esté pasando. Dice: pastor, yo no tengo la culpa, pero yo quiero estar bien delante de Dios, entonces yo le voy a pedir perdón, aunque Él me ofendió, pero yo me siento mal. Ese es trigo. Y el cizaña dice: no, pastor, es que él fue el que me ofendió, así que él tiene que venir a pedirme perdón y que conste a ver si lo perdono. Ese es cizaña. Por eso le dije que mientras el mensaje iba desarrollándose, al final usted sabe qué es, y usted lo sabe perfectamente. Y aunque yo no se lo diga, usted sabe
qué es al final del mensaje por las características o diferencias. Entonces, la cizaña es diferente. La cizaña es hueca, la cizaña es estéril, sus granos son oscuros. Dicen los expertos que el 90% de sus vainas en su interior están vacías y el 10% son venenosas. O sea, no hay nada bueno, pues. Y es tan liviana que cualquier viento la lleva de iglesia en iglesia, e inclusive la tira en el mundo. No, es que esta iglesia no tiene amor, es que aquí nadie ama, es que aquí hay mucha mundanalidad, es que aquí y lo que hace es irse a otra iglesia, y cuando llega a la otra iglesia se da cuenta que no hay iglesia perfecta, y dice, no, esta iglesia es aquí, y empieza y se va de esa iglesia. Es que la cizaña es vanita y el viento la levanta, la lleva para allá, la lleva para allá, la lleva para otro lado, sencillamente porque no es trigo. Yo sabía que iba a estar esto así. Sabía del ambiente. Pero el día de mañana le dijo Dios a Ezequiel: si el impío se muere y no lo has exhortado, tu sangre demandaré de tu cabeza. Pero si el impío se muere y le has dicho el mensaje y no hace caso, has librado tu alma. O sea que el día de mañana usted no va a decir, el pastor me mandaba a pecar. No, es que el pastor es muy permisivo. ¿Y quién soy yo para vigilarle a usted qué anda haciendo? Si usted me puede engañar a mí. Ah, pastor, yo me porto bien, usted sabe, aquí delante de mí, pero ¿qué hace allá afuera? No soy omnipresente, no soy omnisciente. Aquí el único que se cuida es usted. Amén. Porque eso es lo que pensamos. No, es que es mucha permisión, hermano. Aquí nadie ha escuchado alguna vez que yo le diga que vaya a pecar, que haga esto, que haga lo. Aquí siempre se va a hablar en contra del pecado. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cambiarlo a usted si el hombre no cambia? Quien cambia es el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, que es el Espíritu Santo que transforma, que cambia, que convierte. El que hace que la gente se convierta es el Espíritu Santo, hermano. Yo simplemente predico la palabra y es el Espíritu Santo el que hace. Ahora, si el Espíritu Santo no te cambia, ¿cómo te voy a cambiar? Yo me muero yo y tú sigues igual. Así que predicamos la palabra y ahí pues cada quien se hace cargo de lo que escucha. De ahí leemos entonces que es atada en manojo la cizaña, quemada en el infierno. Luego, si ella es sacudida, es porque le falta peso de trigo. Ella crece erguida como sinónimo de altivez, orgullo, falta de reverencia. Es que la cizaña es así, ella crece erguida, y aunque como la vaina es vana, no se dobla. Y como el trigo es pesado, entonces la vaina está y luego se dobla. Esa es humildad. Pero la cizaña se mantiene altiva, erguida, orgullo, y no puede doblegarse porque es vana. Ambas crecen juntas. Ambas crecen orando. Ambas crecen cantando. Ambas crecen trabajando. Ambas se activan y hasta pueden. Ambas predican. Amén. ¿Oyeron eso? Sí. Son idénticas. Y aquí nosotros podemos engañar a quien sea. Usted puede aquí hacer alarde de lo que usted es y nosotros le creemos. Pero va a llegar el momento de la siega. Y en el momento de la siega no va a ser el pastor que va a estar diciendo este sí, este no. Es Dios. Es el dueño de la era. Es el que ha invertido en ti. Es el que dio a su hijo. Es el que vino a derramar su sangre. Es Cristo mismo el que va a juzgar a la gente. Entonces dije, el trigo y la cizaña cantan, saltan, trabajan, activan, predican, y ante los ojos humanos es imposible hacer la diferencia. Ambos pronuncian el nombre de Jesús, pero uno lo hace de labio y el otro lo hace de corazón. Y Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Mateo 7:20. Así que por su fruto se va a conocer el árbol. Hay árboles frondosos, pero no tiene fruto. Y hay árboles todos calatositos, pero no tienen fruto. Es que aquí no es la pompa.
Aquí se trata de tener relación con el Señor. Se trata de estar conectados. Ambos crecen juntos. Es por eso que la fe y las obras van juntas, hermanos, porque más que las palabras que podemos decir, están las obras que nosotros hacemos también. Recuerde que cualquier persona que vive hablando de los demás, que es autoritario, que no se sujeta a su pastor y no le obedece, hermano, como lo dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17, alguien lo lee por favor. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El que no se sujeta a lo que se dice aquí, el que sigue su orgullo, por más que tenga una Biblia y que la cargue debajo del brazo, por más que cante, por más que salte, por más que predique y no se sujete, sigue siendo cizaña. Es que un día se van a recordar del pastor Luciano ustedes. Un día se van a recordar, ese hermano lo decía las cosas así. Eso es lo importante, hacerlo. Amén. Uno se aparta para el granero de Dios y otro se aparta para el fuego. El trigo se humilla. El trigo se arrepiente. Y si se equivoca el trigo, abandona el pecado y deja de crecer. Oiga esto, el trigo se humilla. Si el trigo sabe que está adoptando características de la cizaña que tiene a la par, porque no la puede arrancar, y se da cuenta a través de la palabra y el mensaje, no, es que yo no puedo ser como él, yo no puedo ser como ella, yo tengo que ser diferente. El trigo se humilla, el trigo se arrepiente, y aunque le critiquen, y aunque le persigan, y aunque vea la cizaña que está creciendo a la par de él, más alto que él mismo, no se preocupa, porque él sabe que al final, hermano, al final no se trata de lo que aquí hacemos, se trata de lo que va a pasar al final de nuestra era. Es que hay gente que crece, hermano, como una llamarada de tusa, y usted como trigo siente que va lentamente, y este acaba de venir, y este aquí, y empezamos nosotros. Tranquilo, manténgase, porque algunos hermanos solamente es 1 año, 2 años después se van. El trigo se mantiene, el trigo no se preocupa, pues reconoce que la cizaña le gusta jactarse y mostrarse ante los demás, pero se olvida que hay un día en donde la cizaña se va a separar del trigo. El trigo irá al granero del Señor, a los cielos, pero la cizaña irá, dice la Biblia, al fuego. Recuerde que quien ha conocido a Jesucristo es trigo, y que esa esencia no se puede cambiar. Pero cuídese, porque la cizaña se siembra también sin que nos demos cuenta. Yo no sé en qué momento el enemigo puede llegar y tratar la manera de sembrarte cosas en tu corazón que antes no las tenía. Es que esa no es tu forma de ser, ese no es tu carácter, ese no es tu temperamento, esa no es tu personalidad, pero de repente tú cambias. Todos los hombres tienen errores en la vida, y esos errores son alarmas. Nadie es perfecto, nadie se puede autojustificar, pero no por lo que estoy diciendo en este momento. El pastor dice que nadie es perfecto, entonces yo me voy a vivir la vida tranquila. Tranquilo, porque Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la vida cristiana solo hay 2 extremos: eres o no eres. Amén, hermano. Así de fácil. Aquí no hay término medio. No, pastor, es que estoy con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Es que no se vale. O estás en la iglesia o estás en el mundo. ¿Saben por qué? Porque la gente que está así no disfruta ni el mundo ni la iglesia, y al final se va a perder. ¿Qué definirse? ¿Quieres la iglesia? Entonces métase todo, espíritu, alma y cuerpo, en la presencia del Señor. ¿Quieres el mundo? Entonces disfrute el mundo, porque al final esa es su gloria. Tampoco los estoy mandando al mundo. Estoy simplemente diciendo que hay que analizar cómo estamos
en qué lugar nos encontramos. Y aquí viene algo más. Fíjese que deja de crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Versículo 28. Déjanos ir, le dicen los trabajadores, a arrancar la cizaña antes que haga más daño. Tal es la reacción de ellos. Él les dijo: no, ustedes no han sido contratados para arrancar cizaña, han sido contratados para sembrar trigo. Quien arranca y quien manda la cizaña al infierno soy yo, dijo él, no usted. Pero aquí somos buenos para condenar, hermano. No es que ese hermano anda mal, no es que ese hermano anda mal. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? El único que sabe y escudriña los corazones es el Señor. Quizá esa gente a la que yo estoy criticando sea más creyente que yo. Pues no lo sé. El único que lo sabe es el Señor. Entonces él dijo: no, dejen que se crezcan juntos, no sea que mientras estén arrancando la cizaña arranquéis juntamente conmigo el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo y que vaya a mi granero. El hecho de estar entrelazados las raíces, el trigo y la cizaña, hacía que esto fuera una verdadera posibilidad. Es decir, la cizaña estaba enraizada con el trigo, y si aquel iba a arrancar, había posibilidad de que arrancara el trigo también. Entonces el dueño de la era no quiso pasar riesgos. Dijo: dejen que crezcan juntos. Así que el propietario prosigue: dejad a ambos crecer juntos hasta el día de la siega. Pastor, ¿y por qué se soporta tanto esa gente? Es que no la puedo correr. Perdónenme, pero yo no puedo correr a nadie. Pastor, pero está cantando y está predicando. Si es que el trigo lo hace y juntamente con la cizaña. Ahora, si nosotros sabemos perfectamente de algo y que está haciendo algo y que es comprobado, entonces actuamos. Se actúa. Comprobado, ¿verdad? Porque ahorita levantar falso es peligroso que no metan preso también. Si usted levanta falso sin pruebas convincentes, lo meten preso, hermano. Pastores, ¿serán capaces los creyentes? Hermano, eso y más. Entonces hay que estar consciente de ello. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? No, cuídese. Cuídese. Viva como trigo. Camine como trigo. Humíllese. Y el que está ahí deje la cizaña. Ahí tiene que estar. Hasta el final entonces va a haber una distinción. En el tiempo de la siega no solamente será más evidente la diferencia entre el trigo y la cizaña, sino que el trigo, aunque desarraigado, todavía sigue siendo útil. Aunque lo arrancaron, pero dice que el trigo arrancado dice que va a los graneros del Señor. El trigo, aunque ya arrancado, derraizado, aunque ya está viejito, aunque ya no puede nada, aunque ya no tenga la fuerza, el trigo sigue siendo útil, porque después de arrancado va a los graneros del Señor. La cizaña ni cuando está viva, ni cuando estén ahí sirve, ni después sirve, porque la cizaña la atan en manojo y la tiran al fuego. O sea, es que la cizaña no sirve ni cuando está viva, ni cuando está muerta. ¡Qué grosero! No, es la Biblia. No soy yo, es la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, entonces el dueño ordenará a los segadores primero que arranquen la cizaña, oiga esto, para quemarla, y luego en forma cuidadosa recoger el trigo y lo llevan al lugar adecuado, el almacén, el granero del Señor. Este sermón nos ha servido para distinguir las diferencias que existen entre el trigo y la cizaña. Pero el Señor nos ha llamado a hacer ¿qué? A hacer trigo. Usted ha sido llamado a hacer trigo. Usted no tiene por qué sentirse mal. Amén. Porque yo he sido llamado a hacer trigo. Ahora, enseñanzas prácticas de la parábola. Primero, nos enseña que hay siempre un poder hostil en el mundo buscando, tratando
buscando la manera de destruir la semilla que Cristo ha sembrado. Segundo, nos enseña lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que no son del reino. Tercero, nos enseña a no precipitarnos en nuestros juicios, porque somos buenos para tirar juicios. No, hombre, aquellos dijeron, maestro, no, hombre, si inmediatamente, si hoy mismo usted dice que lo arrancamos, ahorita mismo vamos, y dice, tranquilo. No nos precipitemos, hermanos, a emitir juicios, porque usted no ha sido llamado para hacer eso. Pastor, pero es que yo tengo celos de la obra. Ah, qué bueno, pero que tenga celo, ¿y qué va a hacer usted? El único que puede emitir juicio es el Señor. Cuarto, nos enseña a no precipitarnos a impartir juicio. Y quinto, nos enseña que el juicio llega hasta el final. Y esta última nos enseña que el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Yo no le puedo juzgar a usted. Usted no puede juzgar a nadie. El único que juzga es el Señor. ¿Podemos aconsejar? Claro que sí. ¿Podemos exhortar también? ¿Podemos nosotros hacer cualquier cosa para restaurar? Sí. Entonces la parábola tiene dos advertencias. Una es que no juzguemos a nadie. Y segundo es que al final vendrá el juicio. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a ser trigo en esta vida, y al final vamos a ir a los graneros del Señor. ¿Se alegra usted por eso? Pues póngase de pie y dele gracias al Señor. Padre, gracias por esta mañana preciosa.